¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Hoy es viernes, es 3 de octubre del año 2025. La UCO ha localizado sobres llenos de billetes del Partido Socialista, esto es, sobres con el sello del Partido Socialista, para José Luis Ábalos y para Koldo García. Dinero en efectivo, de procedencia no declarada. Sobres con el logo del Partido Socialista y sobres recogidos en la sede del Partido Socialista. Chistorras, soles, lechugas, la jerga de la trama Koldo para los billetes de 500, de 200 y de 100 euros. A esta hora ya sabrán que hay un nuevo informe de la UCO, que es a lo que nos estamos refiriendo, es sobre el patrimonio de José Luis Ábalos, exsecretario de Organización y exministro de Pedro Sánchez, y que el atestado tiene 289 páginas que acaban de ser remitidas al Tribunal Supremo. Como imaginarán, desde que nos ha llegado el informe a la redacción estamos todos tratando de diseccionarlo a la mayor velocidad posible para poder ir, claro, actualizándoles a ustedes todas las novedades. 289 páginas. Imagínense el trabajo además para un viernes a esta hora. La buena noticia es que tenemos a Miguel Ángel Pérez para que nos ayude a leerlo correctamente y a extraer correctamente todas las conclusiones. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Esmeralda. A ver, Miguel, como a esta hora son muchísimas las cosas que hemos podido, extraer de este informe, por tratar de respetar un orden para que también la audiencia lo pueda ir entendiendo y vayamos ordenando los asuntos, empezamos por lo importante, por lo mollar, por los sobres. Sobres con el logo, decíamos, del Partido Socialista, sobres recogidos en la sede del Partido Socialista. ¿Cuántos sobres? ¿Cuánto dinero contenía? ¿Qué dicen las anotaciones que acompañan algunos de ellos? Hay fotografías, hay imágenes, las pueden ver ustedes en la noticia, en la información que firma Miguel Ángel Pérez hasta ahora en Libertad Digital. ¿Y la procedencia del dinero? ¿Qué dice de todo esto este demoledor informe de la UCO que hemos conocido a mediodía, Miguel Ángel? Bueno, la verdad es que las fotos hablan por sí solas, son brutales simplemente observarlas, ¿no? Esos sobres con billetes de euros de distinta cantidad y sobre todo el sello del Partido Socialista. La UCO ha localizado varios sobres con distintas cantidades en efectivo y según pues se puede traslucir del informe Esmeralda, pues unas cantidades irían para Koldo García, otras para José Luis Ábalos, y aquí lo que se empieza a poner encima de la mesa, yo creo, a partir de este informe de la UCO, es la posible existencia de una contabilidad B en el Partido Socialista, de gastos o de ingresos no declarados, que es lo que hay que esclarecer, y por supuesto todo esto en el marco de ya las sospechas que se están investigando desde hace meses, que es una presunta financiación ilegal del Partido Socialista. La verdad es que llama la atención simplemente pues ver estas fotografías de un partido que se le llenó la boca para derrocar al gobierno de Mariano Rajoy por el caso Gürtel, siempre pues teniendo el tema precisamente de la contabilidad en B del Partido Popular, y la verdad es que a juzgar por lo que recoge este atestado, este informe de la UCO, como digo, se abren muchas sospechas, que no sé si incluso certezas, de la existencia de una presunta contabilidad B del propio Partido Socialista. Les vamos a leer, y entenderán que a partir de ahora, para que seamos un poquito más rigurosos, vamos a tener que echar mano, tanto Miguel Ángel Pérez como yo, de los textuales del propio informe, y así les situamos muchísimo mejor. Uno de los principales, dice Miguel Ángel, el análisis de las evidencias digitales de la UCO ha corroborado que parte de esas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante esos sobres recogidos en la sede del Partido Socialista, y que la existencia de una presunta fuente de ingresos no declarada de Ábalos tuvo un periodo de tiempo entre el 2018 y el 2023. Pero ese informe, de 289 páginas, contiene también mensajes muy interesantes que han sido interceptados por los agentes. Mensajes entre Koldo García y la que por aquel entonces era su mujer, Patricia Úriz. Hay uno del 29 de marzo, por ejemplo, del año 2019. Miguel Ángel, voy a leerlo yo. Koldo informa a su entonces mujer, Patricia, de un cobro. Y le dice lo siguiente, abro comillas: tengo una pequeña alegría para el día de las elecciones. Es que se estaba refiriendo a las generales que se iban a celebrar
el 28 de abril. Esto era el 29 de marzo del 19. Tengo una pequeña alegría para el día de las elecciones. 2.000 chistorras, le dice Koldo a Patricia, su mujer. A lo que Patricia responde, eso es un M. Los expertos en delitos contra la Administración de la Guardia Civil, a lo largo de este informe, han hallado pruebas que confirman las entregas de ese dinero del que les está hablando Miguel Ángel Pérez. De esos sobres que, como decimos, pueden ustedes ver en las imágenes en la información de Libertad Digital. Pruebas con mensajes. Por ejemplo, otro del 26 de junio del año 2019. Es Patricia la que escribe, en este caso, Patricia Úriz, mujer de Koldo, a Koldo. Le informa de que el Partido Socialista va a hacerle una entrega en efectivo. Y le dice, abro comillas, cariño, me llamó ayer Celia. Celia es una de las anotaciones, ¿verdad, Miguel Ángel?, que aparece en un post-it en uno de esos Una trabajadora de Ferraz. Exacto, una trabajadora de Ferraz. Cariño, me llamó ayer Celia que podía ir a buscar tu dinero. Y según me dijo, el de José. He mandado un motorista. Los agentes creen que tras el visto bueno de Koldo, a los 15 minutos... Patricia es cuando remite, y ahí vamos a las fotografías, una de las primeras fotografías de los sobres que estamos viendo a lo largo de esta tarde de este viernes. Uno de los sobres con el membrete del Partido Socialista, y ahí aparece una cantidad, 826,73 euros, y un nombre, José Luis Ábalos. Miguel Ángel, a la luz de estos mensajes intercambiados entre Koldo y su mujer, está claro que el destinatario no puede ser otro que Ábalos. Sí, absolutamente. Fíjate, Esmeralda, que después de estar viendo pues el informe, ¿no? Aquí hay varios puntos que me parecen interesantes. En primer lugar, el papel activo de la propia ya exmujer de Koldo García, Patricia Úriz, que tiene pues un papel muy pero que muy activo a la hora de gestionar el dinero obtenido presuntamente de forma ilegal, con esa jerga propia de una organización criminal, que es lo que se está investigando al final en esta trama Koldo, ¿no? Porque están investigados por pertenencia a organización criminal, y con esas alusiones a billetes de 500 euros como chistorras, a billetes de 100 euros como lechugas, cuando hablaban de cantidades de dinero en efectivo para Ábalos, también utilizaban el término folios o cajas de folios, y desde luego pues a juzgar por estos mensajes queda claro el papel en primera persona y directo de Patricia Úriz, actual exmujer de Koldo García. A mí eso me parece especialmente llamativo, y luego pues esos mensajes que tú acabas de leer pues dejan entrever unos sobresueldos que se están entregando nada más y nada menos que desde Ferraz, desde el propio Partido Socialista, pues a por ejemplo, José Luis Ábalos. O sea, es que, no sé, aquí empieza a haber un run. Tenemos que saber si también había aquí un Bárcenas detrás de toda esta historia. Yo no sé si sería Santos Cerdán o sería otra persona del Partido Socialista, pero desde luego, si se están entregando sobres con dinero que son mandados motoristas a Ferraz a recoger los billetes, los sobres con billetes, para que se los entreguen a Koldo y a Ábalos, a mí desde luego me parece un auténtico escandalazo la información que está dejando este informe de la UCO. Nos faltan muchos actores, eso es verdad, pero hay otro mensaje, en este caso del 18 de septiembre del año 18. Entenderán ustedes que estamos leyendo, a la par que estamos dialogando Miguel Ángel y yo, el informe, las 289 páginas, y es verdad que te vas encontrando de golpe con mensajes que son cada vez más impactantes. Por ejemplo, el del 18 de septiembre del 2018, la mujer de Koldo le escribe: ya tengo el sobre de Ferraz, y pregunta a Koldo: ¿te lo llevo en el coche a Balbina y te lo dejo allí? Y entonces Koldo le responde, Miguel Ángel: el sobre de Víctor a mi mesa y el de Ferraz a la mesa del ministro. ¿Por qué es importante el nombre de Víctor? Víctor, una de las claves también, al margen, por supuesto, de que este informe pudiera o no confirmar la existencia de la financiación ilegal en el Partido Socialista, y es lo que nos está comentando Miguel Ángel Pérez. Es muy complicado ahora poder decir que es imposible demostrarlo. Ahora ya hay pruebas, hay existencia de ese dinero, de cómo se entregaba ese dinero, pero una de las mayores preocupaciones
principalmente de José Luis Ábalos, y así lo ha verbalizado en muchas ocasiones en privado Miguel, era que esto pudiera afectar a su hijo. Y tenía mucho temor a que saliera el nombre de su hijo Víctor Ábalos. No sé si este mensaje en cuestión puede ir dirigido a Víctor Ábalos o a Víctor de Aldama. No sé hasta qué punto aquí Aldama, el comisionista, también tiene presencia en este informe. Eso seguramente tú lo sabes mejor que yo, pero el apartado del hijo es importante, porque la UCO también sostiene que Ábalos usó a su hijo como testaferro y que escondió en Colombia parte de los 470.000 euros que le pagó, y aquí sí sale su nombre, Víctor de Aldama. Y me voy al folio 119 del atestado, Miguel Ángel. Bueno, hay que recordar que efectivamente siempre se habló de que el talón de Aquiles de José Luis Ábalos era su hijo Víctor, ¿no? Que fue informado ya de que la UCO había pedido también diligencias de investigación en torno al patrimonio de Víctor Ábalos, del hijo del exministro de Transportes, y claro, que aparecen conexiones con América Latina. No hay que olvidar el papel fundamental en toda esta historia de la ONG Fiadelso, que fundó José Luis Ábalos, y siempre pues ha habido informaciones que apuntan a pues que se podía haber lucrado esta fundación a través de subvenciones directas, ya no solamente en España, sino que también podría tener unos negocios en el extranjero relacionados precisamente con Latinoamérica, Perú, Colombia, y habla en este informe de la UCO los agentes de Víctor Ábalos como el custodio del dinero procedente de Colombia para su padre José Luis Ábalos, con lo cual digamos que en este informe ya se da un paso más adelante a la hora de señalar al hijo Víctor Ábalos. Hay que recordar también que José Luis Ábalos, hasta el momento, su defensa ha pasado por negar absolutamente todo, pero decían que toda esa estrategia podía cambiar en un momento dado si él veía que había peligro para su hijo Víctor Ábalos. Desde luego en este informe yo creo que empieza a haber bastante peligro hacia Víctor Ábalos. Hay muchas preguntas sin responder y respecto a Víctor de Aldama, hay que decir que Víctor de Aldama al fin y al cabo se ha convertido pues en el guionista, en el GPS de esta investigación de la trama Koldo, sí. Y hay que recordar sus palabras en sede judicial. Ya no te hablo en entrevistas, que esas palabras pues en un momento dado se las puede llevar el viento, no, en sede judicial, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, Víctor de Aldama aseguró que en el Partido Socialista había una financiación ilegal derivada de las comisiones, de las mordidas que obtenían José Luis Ábalos y Koldo García con la concesión y con las adjudicaciones de obra pública. Eso lo dijo Víctor de Aldama, y dijo que efectivamente él hacía de intermediario. Por eso también puede aparecer en varios momentos de este informe el propio Víctor de Aldama mencionado, sí. Porque él hacía de intermediario y luego repartía las comisiones entre Koldo y Ábalos, y según el mismo testimonio de Aldama, ellos le reconocieron que una parte de esas comisiones acababa en el Partido Socialista. Es que según la UCO, estoy leyendo el informe, Ábalos habría percibido pues en un periodo de 3 años hasta 56.000 euros procedentes de su hijo a través de transferencias que también aparecen detalladas a lo largo del informe, a través de una mercantil propiedad del hijo, pero también más allá de los ingresos que se han detectado en las cuentas, existía un flujo paralelo de efectivo, y esta parte también es especialmente interesante. ¿Te parece, Miguel Ángel, que recordemos lo último que ha dicho José Luis Ábalos? Entrevista muy reciente, en septiembre, el 9 de septiembre, en Televisión Española, sobre el dinero. José Luis Ábalos no es un corrupto. José Luis Ábalos no se ha llevado nada, y a José Luis Ábalos se le está maltratando. Y a mí se me ha reprochado, desde comisiones por mascarillas, comisiones por las ayudas a Europa, comisiones ahora por obra pública. Hombre, es un volumen ya muy impresionante como para no aparecer ni rastro de nada en mi patrimonio, en mis cuentas, en mi forma de vida. Pues y tanto que están apareciendo. Y este es del 22 de julio de 2025. Escuchen ustedes. Mire, si yo hubiera cobrado, estaría en alguna parte. Y ese es el afán, en encontrar algo. ¿Mantiene su inocencia? Normalmente se investiga siempre cuando hay algo. Y luego se ve el porqué. Aquí es al revés. La pregunta que nos hacíamos todos, Miguel Ángel, desde que hemos conocido el informe de las 289 páginas de la UCO era: ¿y qué va a decir de esto el Partido Socialista?
¿Qué tiene que decir sobre esto el Partido Socialista? ¿Cuál va a ser la reacción del partido del presidente del gobierno de Pedro Sánchez? Pues hay comunicado de última hora que acabamos de conocer en este momento. Maite Loureiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Esmeralda. ¿Y qué dice ese comunicado del Partido Socialista? Bueno, pues que son pagos en efectivos, pero son legales, están justificados y que incluso ha sido el propio Partido Socialista que ha informado a la UCO sobre los mismos. Dicen que lo que viene a demostrar este informe es que no ha habido financiación ilegal del Partido Socialista, que ese descuadre, aseguran, con el que se especuló entre donaciones y nóminas, no existe, que ha sido el PSOE el que ha reconocido los pagos a Ábalos vía caja y vía transparencia, aseguran en un comunicado, y que fueron ellos los que lo comunicaron con total transparencia en todo momento a la UCO, vía también comprobantes de gastos, y que todos ellos están justificados, de manera que decir en cualquier momento que se ha pagado por parte del PSOE de forma irregular a Ábalos o a cualquiera es una absoluta calumnia. Gracias, Maite. Miguel Ángel, ¿te parecen suficientes estas explicaciones? Pues obviamente no, hay que tener aquí en cuenta una cosa: la conclusión principal del informe de la UCO que tenemos encima de la mesa es que Ábalos movió inmensas cantidades de dinero en efectivo sin justificar y que apenas tocaba sus cuentas bancarias. Obviamente, ¿de dónde salía ese dinero en efectivo por el cual José Luis Ábalos vivía a todo tren durante todos esos años? Eso es una pregunta que está ahí encima, está en el aire, y en el marco de esas sospechas, como digo, aparecen los sobres que dicen que están justificados. Uno de los mayores argumentos que pone en valor siempre el Partido Socialista para negar que haya cualquier irregularidad de financiación ilegal o otro tipo en su partido es que el Tribunal de Cuentas ya lo ha fiscalizado. Hay que recordar que en el Tribunal de Cuentas el Partido Socialista tiene a su particular pumpida, que es la presidenta Enriqueta Chicano, que está haciendo en el Tribunal de Cuentas lo mismo que Cándido Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional. Con lo cual, poner en valor que las cuentas están claras, que el Partido Socialista ya ha rendido cuentas con el Tribunal de Cuentas, etcétera, pues obviamente no es muy convincente. Existen sospechas fundadas y obviamente el Tribunal Supremo, la UCO y la Fiscalía Anticorrupción lo están investigando de esa presunta financiación ilegal. O sea, negar que existen esas sospechas a día de hoy con los informes de la UCO que hay encima de la mesa, pues es completamente mentira y una falsedad. Los indicios están ahí. Obviamente, antes de que el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, acordara la imputación del PSOE como persona jurídica por financiación ilegal, necesitaría pues unos indicios más potentes, por así decirlo, pero en ello están. Es decir, no se descarta. Esa línea de investigación aún continúa abierta y desde luego pues el Partido Socialista, que está acorralado, pues lo que tiene que hacer ahora mismo, que es lo que hace, pues es negar absolutamente todo, claro. Bueno, veremos a ver si hay más reacciones, por supuesto, a lo largo de la tarde, también por parte del principal partido de la oposición, Maite Loureiro, nuestra compañera, que saben ustedes que cubre habitualmente la información de Génova, también estará hoy a lo largo de este programa en nuestra tertulia. Iremos actualizando todas las reacciones que nos vayan llegando a este importantísimo informe de la UCO, 289 páginas, que detecta pagos, el hallazgo de sobres llenos de billetes del Partido Socialista y recogidos en la sede del Partido Socialista. Vamos a recordar, porque viene bien también para aderezar todo este relato y también toda la información de última hora que estamos conociendo, vamos a repescar lo que decía, por ejemplo, José Luis Ábalos en la última entrevista que concede al diario El Mundo, que fue en el mes de febrero de este 2025. No hay nada. Estoy muy tranquilo. No tengo ninguna cuenta en el exterior. Mis cuentas a nivel nacional están muy definidas. Los ingresos también. Por lo tanto, estoy muy tranquilo. ¿Sabe lo único que me perturba en parte? Que hasta ahora la intimidad no se ha respetado. Hablando de intimidad, Miguel Ángel, hay pagos también, extractos, yo tengo aquí la página delante, folio 284, pagos a prostitutas y a todas las mujeres del entorno, todas digo porque yo cuento hasta 5 nombres, Carolina, Jessica, Andrea, Tatiana, por supuesto, y Rosa, y el entorno familiar. Aquí nos vamos a 95.437 euros. Bueno, es que, claro, ponemos esas declaraciones de Ábalos. Hay que recordar que Ábalos ya, una vez en una entrevista de televisión, también le preguntaron si había pagado
por estar con alguna mujer y ¿yo cómo voy a pagar? Y todos sabemos lo que ha sucedido a continuación, ¿no? Con lo cual digamos que la credibilidad de Ábalos está muy en entredicho, ¿no? Y efectivamente ese resumen, ¿no?, que estás tú ahora mismo citando, que viene incluido en el informe de la UCO sobre cantidades en efectivo, ¿no?, ingresos no declarados por parte de Ábalos, pero que se ha gastado, pues hombre, solamente hay que ver los nombres, ¿no? Jessica, Andrea, Tatiana... Mira, los voy a detallar, Miguel Ángel. Ingresos en cuentas compartidas con Carolina, 10.600. Fondos destinados a Jessica, 6.887. Fondos destinados a Andrea, 2.950. Fondos destinados a Tatiana, 602. A Tatiana poco dinero. Asunción de gastos de desplazamientos de Ábalos y su entorno familiar, 7.629. Fondos destinados a Rosa, aquí también estuvo generoso, 3.337 euros. Es que está todo detallado en este informe. Sí, efectivamente, yo creo que le han pillado con el carrito del helado, ¿no? Pero simplemente, o sea, los nombres que aparecen, es decir, ya son todas viejas conocidas, ¿no? Sobrinas de José Luis Ábalos, sí. Que aparecen pues con los movimientos de dinero en efectivo de José Luis Ábalos, ¿no? Con esas lechugas, con esas chistorras, pues al final acababan efectivamente gastándose en personas como cita este informe de la UCO, de las sobrinas, ¿no? Yo creo que la palabra de José Luis Ábalos a día de hoy no tiene ningún valor, en el Supremo no le dan ninguna credibilidad, la UCO no le da ninguna credibilidad y Anticorrupción tampoco, es decir, lo tiene muy complicado José Luis Ábalos, su horizonte penal, judicial, tuvo su momento de poder dar un giro de 180 grados como hizo Aldama y empezar a colaborar con la justicia, él pensó que no, que había que seguir manteniendo esa línea de defensa de negar absolutamente todo, pero al final pues yo creo que el tiempo pondrá a cada uno en su lugar y cada vez Ábalos lo tiene más difícil y cada vez que conocemos un nuevo informe de la UCO aún se hunde más en el fango el propio José Luis Ábalos. Miguel Ángel, hay quien bueno, pues muy mala leche. Ayer cuando escuchamos al presidente del gobierno decir que no había dormido por el tema de la flotilla, hay quien empezó a especular, a lo mejor es que se viene nueva carta a la ciudadanía. Luego conocimos el nuevo auto de Peinado, te escuchamos anoche con Carlos Cuesta contar las novedades, señalándole por primera vez a Pedro Sánchez también como el eje clave, ¿no?, de toda, bueno, pues todos los negocios que ha llevado a cabo Begoña Gómez, que no han podido ser nunca, no han podido salir adelante en ningún caso si no hubiera sido por bueno, pues su parentesco y por ser mujer de Pedro Sánchez, por su vinculación, ¿no?, por el matrimonio. Cuando todos pensaron en la carta a la ciudadanía, yo no me imaginaba este tipo de sobres, pero esta es la noticia hoy, son esos sobres. Esta es la noticia, esta es la verdadera carta con la que nos tenemos que quedar este viernes, esos sobres impactantes, este informe de 289 páginas de la UCO que seguramente seguiremos desgranando, Miguel Ángel, a lo largo de la tarde, porque hay muchísima información y porque es que, hombre, no nos ha dado tiempo. Hemos tenido apenas 3 horas para poder sacarle todo el jugo. Pero antes de despedirte, Miguel Ángel, hoy hay otra noticia importantísima, al margen, por supuesto, de lo que ya contamos anoche con ese último informe de la UCO. Informe del juez Peinado, perdón. Importantísimo. Ya tenemos fecha para el juicio del fiscal general del Estado. Sí, efectivamente, ya ha fijado el Tribunal Supremo esas fechas, esos días, entre el 3 al 13 de noviembre, que es cuando se va a celebrar la vista en el Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz por ese delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Y bueno, entre otras cosas llama la atención que el Supremo ha acordado la citación de hasta 40 testigos entre fiscales, periodistas, guardias civiles de la UCO, políticos, abogados y por supuesto el propio Alberto González Amador, con lo cual yo creo que va a ser una vista que va a ser además de mañana y tarde y que va a comenzar a las 10 de la mañana. Yo creo que va a ser un juicio importantísimo, un hecho histórico, un hito lamentable, ver por primera vez en la historia de España nada más y nada menos que a un fiscal general del Estado que ya no es que sea por primera vez imputado o procesado, sino que va a ser juzgado y veremos si también es condenado. Es una semana complicada, podemos decir, para el gobierno, para el entorno del gobierno, para el propio Pedro Sánchez. Acaba de reaccionar en las redes sociales el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con una frase muy escueta. Pone: sí, Sánchez va a acabar
mal. Y la imagen del sobre, Miguel Ángel, uno de los sobres que estamos comentando con dinero que se han hallado, pues entregados por el Partido Socialista y en la sede del Partido Socialista para José Luis Ábalos. Va a tener muy complicado, nos está contando Miguel Ángel, el Partido Socialista negar ahora sí la existencia de una contabilidad B en el partido. E importante también este asunto, porque... Y estas explicaciones que les acaba de contar Maite Loureiro, ese comunicado que ha emitido el Partido Socialista, ¿va a ser suficiente para que los socios sigan confiando en Pedro Sánchez, sigan manteniendo el gobierno de Pedro Sánchez? Yo recuerdo a Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Trabajo, decir antes de marcharnos de vacaciones que ella creía que Pedro Sánchez era un hombre honrado. Y a Gabriel Rufián, líder en este caso portavoz de Esquerra en el Congreso de los Diputados, decir también que con lo que había no era suficiente. ¿Será ahora suficiente? Vamos a recordar esas declaraciones. Si aparecieran indicios de financiación irregular del Partido Socialista, imagínese, ustedes se iban del gobierno. Hombre, imagínese. Sí, nosotros lo dijimos claramente. Si estamos algún día frente a la Gürtel del PSOE, seremos los primeros que le pedirá al presidente del gobierno que dé voz a la gente. Al final la gente será la que decida qué tiene que pasar con este gobierno y con este partido. Pues Miguel Ángel, no sé a qué esperan para marcharse. Solamente me gustaría destacar, Esmeralda, que el informe que hemos conocido hoy es el primer golpe de la UCO. Desde la vuelta de verano. Que queda más, que queda más. Efectivamente, sí, porque el informe de Ángel Víctor Torres está al caer. Si no sale la semana siguiente, va a ser a la siguiente posiblemente. Es decir, en un margen de 2 semanas, el informe contra el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, va a caer. Ese va a ser el segundo, pero luego quedarían otros 2 informes pendientes, que van a ser el de la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, y un último informe patrimonial sobre Santos Cerdán. Con lo cual, esto solamente es el comienzo de una larga historia que, por supuesto, vamos a contar aquí y que va a dejar a Pedro Sánchez, yo creo que en una situación más que nunca insostenible, aunque lleva ya en esa situación insostenible muchos años y nunca dimite y no pasa nada, pero lo cierto es que con esos nuevos informes de la UCO que van a ir cayendo, va a tener muy complicado para justificar todo lo que sepamos ahí. Miguel Ángel Pérez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros al principio de este programa. Es que sin tu ayuda no habría sido posible contarles a nuestros oyentes, hacerles un pequeño resumen, que irán saliendo más cosas. Estén ustedes atentos a la portada de Libertad Digital, porque Miguel Ángel Pérez irá contándoles más información de lo que se extrae de este primer golpe, como dice él, de este primer informe de la UCO importante, durísimo para el Partido Socialista y primero de los que están por llegar. Miguel Ángel, gracias como siempre. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte, Esmeralda. 4:28 de la tarde, 3:24 en las Islas Canarias. Han visto ustedes que hemos tenido que alterar un poquito la estructura habitual del programa, pues porque la actualidad así lo requería. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, volvemos enseguida y no se preocupen que iremos actualizando a lo largo de todo el programa las novedades que vayamos conociendo y principalmente también las reacciones de los principales partidos políticos a este demoledor informe de la UCO.